El presente ensayo tiene por finalidad abordar el tema La mujer indígena y pobre, una triple discriminación exacerbada por la pandemia. Por un lado, a nivel mundial, antes de la expansión de la pandemia, a pesar de algunos esfuerzos de diversas entidades, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señalaba sobre la situación de exclusión y discriminación que las mujeres indígenas atravesaban en distintas partes de América Latina, como la desigualdad de género y o comunidad, impidiendo su pleno progreso. Asimismo, muchas de ellas fueron asesinadas por defender los derechos ambientales de la tierra y de sus pueblos indígenas, y las que quedan corren riesgo y violencia por parte de personas externas y empresas que las presionan, persiguen, las hacen desaparecer para lograr sus intereses sin respetar la vivencia de estas etnias. Por otro lado, en este contexto de la pandemia no es para menos que esas situaciones se hayan agudizado, más aún se hayan visto afectadas como mujeres indígenas y pobres en relación a sus derechos fundamentales como su salud en todos los sentidos, su autonomía económica y seguridad, así como la falta de consideración en los distintos espacios de participación ciudadana y cargos electorales populares, entre otros. Frente a este hecho, claramente no hay políticas que enfrenten directamente estas problemáticas de discriminación de la mujer indígena pobre. Por consiguiente, en este contexto se ha generado la siguiente controversia. El Estado debe incluir un programa que permita enfrentar la realidad de la mujer indígena y pobre, una triple discriminación exacerbada por la pandemia. Sí, consideramos pertinente esta medida. A continuación, se expondrán los argumentos que respaldan a esta postura, partiendo inicialmente desde la libertad y responsabilidad. Seguidamente, abordaremos el pluralismo moral, luego los derechos humanos y finalmente se presentarán algunas conclusiones. Buenos días, compañeros. Soy el alumno Víctor Mendoza y el primer tema que vamos a abordar es la libertad, así como la relación que guarda con la responsabilidad. Y es donde la preservación de la dignidad de aquellas mujeres indígenas pobres que han venido sufriendo durante la pandemia del COVID-19, esta población a lo largo de los años carga el estigma y el odio de la discriminación de su situación socioeconómica, origen étnico y su género. Debiendo de saber que, según Sander 2020, la dignidad va más allá del bienestar físico, exige el respeto de la persona con inclusión de los valores y las creencias de los individuos y de las comunidades, y el respeto de sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad de conciencia y a sus prácticas religiosas. De acuerdo a ello, se evidencia que la libertad es la expresión fundamental para el disfrute de los derechos inherentes a la persona, siendo esta sumada a una responsabilidad colectiva que constituye los elementos clave para lograr un espacio próspero en las comunidades indígenas. Llegando a entender que la responsabilidad supone que la persona pueda tener la libertad de acción y decisión. Por lo tanto, la libertad conduce necesariamente a la responsabilidad, siendo dos conceptos paralelos, pero que al mismo tiempo marchan de la mano, pues uno conduce al otro. Asimismo, las mujeres de los pueblos indígenas se han visto excluidas en sus necesidades de vida cotidiana, y eso se manifiesta en los niveles de desempleo, ingresos precarios, sin acceso a servicios públicos, siendo una entera responsabilidad de cada Estado, en este caso el Estado peruano, de su implementación de ayuda a través de los programas sociales. Según Vázquez, 2020, somos conscientes de que este virus causaría el exterminio humano en nuestras comunidades. En las ciudades existen hospitales a menos de 5 minutos y en nuestras comunidades sucede lo contrario. Para obtener una atención médica tienes que viajar horas, días, semanas.
La muerte de nuestros sabios y sabias causaría una pérdida inmensa a la población indígena. Ellos son nuestras bibliotecas vivientes que poseen y transmiten conocimientos tradicionales de generación en generación en nuestra comunidad. Debido a ello, la implementación de una política integral que tome en cuenta los derechos y valores de las mujeres de los pueblos indígenas debe ser una prioridad para el Estado peruano, ya que la libertad puede llegar a convertirse en un objeto o sujeto de responsabilidad. Las personas son responsables de sus actos en principio porque deciden sobre ellos y son su causa. En ausencia de la libertad individual no hay responsabilidad, como tampoco es posible preservar la libertad sin responsabilidad, la cual es derivada de las regulaciones morales individuales y propias de nuestra ley. Bien, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el pluralismo moral, sobre la ética de los mínimos y la ética de los máximos. Bien, respecto a la ética de los mínimos, relacionándolo a nuestro tema, vemos que las mujeres y las niñas indígenas han sido las más afectadas, ya que no están siendo amparadas por sus derechos civiles y políticos, ya que según el Ministerio de Justicia y Desarrollo indica que los derechos son universales para todas las personas, el cual no está siendo respetada, ya que estas personas indígenas, niñas y mujeres, no están siendo tratadas con justicia, ya que las personas no tienen derecho a salud, no están siendo respetadas por la comunidad, y ya que estas personas están siendo muy afectadas actualmente en el contexto de la pandemia. Bien, respecto a la ética de los máximos, relacionado a nuestro tema, indica que todas las personas tienen derecho social y psicológico, ya que relacionando con nuestro tema, indica que estas niñas están yendo a denunciar el abuso sexual y psicológico que han tenido. Es por ello cuando hablamos de la ética de los máximos, que se refiere a la felicidad de las personas, el Estado debería brindar más apoyo a estas niñas, ya que a pesar de haber vivido estas situaciones, las niñas están buscando ayuda del Estado, buscan protección del Estado, tal como lo indica el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todas las personas nacidas en el matrimonio o no tienen derecho a una protección social. Bien, relacionando como tercer subtema de nuestro trabajo está los derechos humanos, ya que se evidencia en este tema que las mujeres y las niñas indígenas no están tratándolo con derechos, ya que no tienen derecho a una salud, no tienen acceso a la educación, no tienen un trabajo digno, donde el gobierno sea invisibilizado para ellas. Es por eso que respecto a nuestro tema, no hay una distribución equitativa y justa para estas mujeres de los pueblos indígenas, ya que siendo mayor desigualdad durante la época de la pandemia sufre una barrera el cual no supera hasta el día de hoy. Es por eso en cuanto a las mujeres y las niñas están siendo trasladadas a pie por las carreteras, no tienen acceso a alimentos, y es por eso que a pesar de que todos tenemos los mismos derechos, tal como indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estas personas no están siendo tratadas igual. A continuación, brindaremos las conclusiones de nuestros 3 subtemas que estamos abordando. Como demuestra la investigación, el tema de libertad y responsabilidad con relación a la preservación de la dignidad, respeto y libertad de acción de la mujer indígena es crucial para desarrollar y poner en práctica relaciones de convivencia en nuestra sociedad, respetando valores, creencias de los individuos y las comunidades indígenas, más aún en tiempos de pandemia. Entonces cabe mencionar que toda persona tiene libertad de acción, pero esta libertad está sujeta a una responsabilidad. Por otra parte, el Estado tiene responsabilidad de hacer respetar los derechos primordiales de cada ciudadano, sin distinción alguna. Con respecto al pluralismo moral, podemos indicar brevemente que el pluralismo moral no consiste en que cada persona opine como quiera, sino que en que todos estén de acuerdo con unos mínimos
y respeten y cada cual viva según su modelo de felicidad. Entonces, el pluralismo moral es de gran importancia en nuestra sociedad, sabiendo de su aplicación correctamente por todos los integrantes de la sociedad. La situación de las mujeres indígenas se agrava más aún en la problemática que estamos atravesando por el COVID-19, dando lugar a un mayor porcentaje de discriminación a la mujer indígena. Por lo tanto, es importante y urgente resolver este problema que existe en nuestro país, el de desigualdad de género y la situación de las mujeres indígenas, para que ellos también puedan ejercer sus derechos como todo ciudadano sin distinción étnica, racial. Finalmente, con respecto a los derechos humanos de la mujer indígena, se da un caso de discriminación. La causa podemos indicar por falta de conocimientos de sus derechos, falta de educación. Ello genera que sean más vulnerables en nuestra sociedad actual en la que estamos atravesando por la pandemia. Una distribución equitativa y justa de ayuda a las mujeres de los pueblos indígenas sería un inicio para resolver en parte el problema social que se vive. Cabe mencionar que el Estado tiene que hacer énfasis con respecto a la salud, educación y servicios básicos para un mejor desarrollo de las comunidades indígenas. Del mismo modo, se debe poner mayor relevancia por parte del Estado en la aplicación de los derechos fundamentales de la persona, como lo estipula nuestra Constitución Política en su artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Muchas gracias.